no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo del Dios viviente y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré. Y él dice más, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Ella quiere casarse por la iglesia católica, él quiere casarse por la iglesia evangélica, y empieza la guerra de religiones. Y yo personalmente creo que el Señor no estaba pensando en que a los cristianos todavía estuviéramos enmarcados o enfrascados o atascados en la guerra de las religiones. Me parece que el Señor aquí está hablándonos de algo mucho más profundo, mucho más grande, mucho más poderoso. Y hay un nivel de entendimiento que yo quisiera, y he orado para que el Espíritu Santo pudiera tocar el corazón de los que vinieran esta mañana al culto, entendiendo que como estamos de Día del Niño, mucha gente se va de paseo. Pero bueno, me parece que hemos entendido mal esto. Yo estaba soltero y claro, yo les conté, conocí a Chana, entonces era cristiana. Además me contó que a los 9 años había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces yo dije: ya está, no hay palabras, con eso me caso. Y fue serio, de verdad, esto fue así. Estos eran lo que a mí me habían enseñado en la iglesia cristiana, era que si alguien recibía el bautismo en el Espíritu Santo era casi inmaculado. Ya casi nunca más podía volver a pecar, ya no se enojaba nunca, ya solo lenguas hablaba, y no era cierto. O sea, la verdad es que el bautismo en el Espíritu Santo solamente es poder que nos da autoridad funcional, nos da autoridad para movernos en esa dimensión de poder del cielo, pero no nos vuelve super santificados ni nada por el estilo. Entonces yo pensé que cuando yo me casaba con Chana, automáticamente, por ser cristiano, siendo la Biblia una misma y no habiendo dónde perderse, porque para mí lo que diga la Biblia y punto, estaba todo resuelto. Después, claro que entendí que el asunto es ligeramente o mucho más complejo que eso, por el tema de las emociones que nos llevan a opiniones y nos llevan a convicciones erráticas, y las convicciones erráticas nos llevan a acciones erráticas, y las acciones erráticas nos llevan a pecados, y los pecados nos llenan la vida de tinieblas. Y a mí me gustaría pensar que todos los casados que tienen hijos aquí entienden el por qué tener hijos. Me gustaría pensar que todos los que estamos aquí entendemos, los novios, los que vienen de la mano a la iglesia. A mí me gustaría pensar que ellos entienden el por qué están siendo novios, y que no es solo una hemorragia de testosterona, y que no es solamente un ataque pasional lo que nos tiene unidos. Porque el apóstol Pablo, preocupado por el entendimiento de los hermanos, escribió lo siguiente: no se unan en yugos desiguales. Y aquí hay 3 cosas que le quiero compartir en este pasaje. Vamos a ir a una serie de pasajes bíblicos esta mañana. Lo primero que yo quisiera exponerles es la idea de plantearle a nuestros cónyuges de que hagamos un yugo. Yo no conozco mucho de esta temática, solo que una vez allá en alguna parte de este país me pusieron a intentar guiar 2 novillos nuevos, mal amansados. O sea que yo era el boyero que guiaba 2 novillos nuevos. Y yo pensé que uno se paraba al frente de esos animales, como yo veía hacer al Señor que lo estaba haciendo, y ya yo solo por estar de frente a Él y con el chuzo en la mano, ya eso tenía que estar resuelto. Cuando yo sentí fue que el yugo que ellos lo sostenía, sujetaba a los 2, me golpeó las costillas.
porque los dos se me vinieron encima. Y estas dos bestias estaban como locas, y uno calaba para un lado y el otro para el otro. Lo que nadie me dijo es que no estaban mansos. Simplemente era, y el tipo, y se llama Miguel, él se reía y se reía y se reía de mí, porque yo luchaba para pararlos y al mismo tiempo para escaparme. Claro, seguramente esos animales vieron mi físico y no se impresionaron. Simplemente se me tiraron encima y dijeron, a este le pasamos por encima fácil. Y descubrí lo que a un par de bestias cuesta adiestrarlas, enseñarles de que caminen juntos. Y si a un par de bestias cuesta enseñarles a caminar juntos, ¿cuánto más cuesta que dos personas que no son bestias, que algunas veces nos comportamos como, pero no lo somos? Porque hay que ser honesto, y no se ofenda conmigo. Mi Biblia dice, no seas como el mulo o como el caballo, que han de ser sujetados con cabestro por donde el amo quiere. Pero ¿cómo cuesta que dos personas con mentes pensantes, con facultades divinas puestas en el corazón, nos dé la voluntad de decidir ponernos de acuerdo para hacer un yugo de iguales, para atraer a un hogar la manifestación de la gloria divina? Eso sí que cuesta, hermanos míos. ¿Cómo cuesta ponernos de acuerdo? ¿Cómo cuesta poder sentar a un liderazgo de la iglesia y ponernos todos de acuerdo hacia una misma dirección? ¿Cómo cuesta sentar a dos personas en un matrimonio de 10 años, de 20 años, de 30 años, que han caminado todo ese tiempo como les dio la gana, como el sentimiento les dio? Algunos son manejados a puro hígado, otros a pura bilis y cosas así. Pero ¿cómo cuesta que en una mañana como esta nosotros nos viéramos a la cara, yo pueda ver a la cara a Char y decirle, pongámonos de acuerdo para hacer un yugo de iguales que atraiga a nuestra casa la gloria de Dios? Alguien tiene que pagar un precio para que esto se dé. Alguien tiene que estar dispuesto a arriesgar su vida hasta la muerte con tal de que esto se dé. Pero esto es imposible de lograr si el orgullo nos sigue ganando. Si todavía somos fundamentados en el carácter, si todavía nosotros estamos caminando a pura emoción y no por el Espíritu. De hecho, es imposible lograrlo, a no ser que permitamos una intervención divina del Espíritu Santo, que a nosotros nos pueda revelar sus planes, sus propósitos, y aunque no nos gusten, y aunque no nos complazcan a nivel emocional y personal, podamos decir entonces, pongámonos de acuerdo y establezcamos un yugo de iguales para la gloria del Señor. Tengo que decir que doctrinas equivocadas en la iglesia, que establecen la supremacía de una persona sobre otra, nos ha hecho mucho daño. Porque el apóstol Pablo, que enseñó ampliamente de esto, también acaba de decirnos a nosotros que hagamos un yugo de iguales. Entonces el matrimonio debería ser un yugo de iguales. Iguales en pensamiento, iguales en entendimiento, iguales en fuerza, iguales en potencia, iguales en convicciones, que le estemos apuntando a una misma cosa. Y para podernos llegar a ese nivel, hemos de poner y rendirnos. Y por eso esta mañana yo quisiera que usted levante su mano como si alguien le apuntara en la espalda y le diga, Señor, yo me rindo a tu voluntad, me rindo a tu propósito, me rindo a ti con todo mi corazón. Vamos, dígaselo al Señor, yo me rindo, porque así será más fácil predicarles. Porque las desigualdades atrasan nuestro propósito y asesinan nuestro destino. Ayer estábamos oyendo a un hombre que tiene una historia que comparativamente es muy similar a la mía, y no voy a decir el nombre para que no piensen que soy igualado. Pero es un tipo absolutamente famoso en el mundo, sumamente exitoso en el reino de Dios.
ha plantado iglesias, pero él cuenta la historia, y él cuenta, es como estar escribiendo el libro mío, el libro de mi vida. Y le dije, tuve que decir a Chana, Chana, me siento mal. Debería sentirme inspirado por escuchar a un tipo de esos, tiene 77 años, una cosa así, y él dice que eres un joven maduro. Y de verdad que se comporta como un joven maduro. Si todos los jóvenes maduros como yo levanten la mano y todo el mundo levanta la mano. Pero ¿saben? Está plantando iglesias en todo lado, tiene un testimonio impresionante. Yo le decía a Chana, yo me siento mal. Porque yo debería ir caminando a esa velocidad, a esa dimensión, y no lo he logrado. Estoy donde estoy y no me quejo. Estoy contento de haber sobrevivido al montón de desgracias que nos han sobrevenido en la vida. Estoy contento de haber sobrevivido a las necesidades, de haber sobrevivido a las pruebas, de haber sobrevivido a las persecuciones, de haber sobrevivido a las murmuraciones, de haber sobrevivido al carácter, de haber sobrevivido al carácter de Chana también. Estoy contento de todo eso. Porque la verdad es que tenemos, y perdón que yo hable de esta manera, pero yo quiero ser transparente con ustedes. Yo no quiero pecar de hipócrita delante de ustedes. Pero saben, yo le decía a Chara, yo me siento mal, porque nosotros deberíamos de estar caminando en esas dimensiones, en esas latitudes, y apenas si estamos aquí, apenas hemos sobrevivido. Y quiero sembrarle un nivel de indignación en su corazón esta mañana, porque usted debería andar en otras dimensiones y en otros lugares. Y la primer causa que nos limita, nos sostiene, nos detiene, son las desigualdades en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Porque fue nuestro Señor quien dijo que un reino dividido no prevalece, y que si un reino se divide es asolado por el diablo. Y no puedo contarles esta mañana cuánto nivel de asolamiento hemos tenido nosotros dos en nuestra casa, y hemos sido corresponsables de algunas situaciones con nuestros hijos por simplemente el hecho de no podernos poner de acuerdo y hacer un yugo igual. Y por amor a nuestros niños esta mañana, porque sé que todos los que tienen hijos los aman, y por amor a esas cosas que el Señor nos entregó, que nosotros llamamos hijos, hemos de ponernos de acuerdo para levantar algo que se llama una generación para Dios. Porque las desigualdades nos atrasan. Todo aquello en lo que yo no me pueda poner de acuerdo con mi esposa se convierte automáticamente en un atraso. Y quiero ser crudo y radical y violento con esta declaración. Porque mucha de la prosperidad de la que usted no disfruta en su casa obedece al problema intrafamiliar que tenemos de no ponernos de acuerdo. Muchas de las cosas que no hemos logrado, porque si la Biblia lo dice así, que si tan solo dos se pueden poner de acuerdo, pidan todo lo que quieran y les será dado. Amén. ¿Lo dijo Jesús o no? Amén. Entonces es importante que hagamos un alto en el camino, y quisiera ver a los ojos de Chana esta mañana y decirle: hagamos un esfuerzo para deponer nuestros desacuerdos y ponernos de acuerdo por bien de nuestros hijos, por bien de nuestra generación y por causa del propósito divino. Porque si no, hermanos, vamos a estar de aquí a 20 años peleando por cosas que ya deberían de estar depuestas. Yo tengo ya 48 años, 27 años de casado. Ya yo no quiero seguir peleando por estupideces. Y claro, he tenido que entender que hay cosas que, bueno, que son de Chanita y hay que dárselas a Chana, y otras que son mías y yo tengo que tomarlas, porque si no el asunto va a estar catastrófico. Pero es importante que entendamos que necesitamos estar de acuerdo, que hagamos un yugo. Ahora, lo que estoy pretendiendo sembrar en el corazón es la idea de que esta mañana usted agarre una mecate grande y se amarre pescuezo con pescuezo, cuello con cuello, y se haga un nudo ciego de los que no se sueltan aquí, nada más que no se ahorque, no lo apriete mucho por peligro, no vaya a ser.
que uno jale más duro que otro, lo deje holgado para que si alguien tiene que pegarle un jalón, no lo mate. Y se amarre con su esposa así y diga, vamos a estar de acuerdo. Y cuando estén peleados en una noche y cuando usted quiera mandar a dormir al sillón al esposo, entonces semejante no lo deja, porque entonces tendrían que irse los dos a dormir al sillón. Sería genial que uno de los dos, cuando estemos tan enojones, vamos a dormir allá, o no sé qué, o no sé cuánto, entonces el otro se venga a dormir con nosotros. ¿Qué le parece a usted que yo esté muy enojado y entonces diga, no, me voy a dormir al sillón? Y que Chana venga y se me acueste encima ese día. Yo no sé qué vamos a hacer. Ya las ideas le vendrán a cada uno de ustedes. Lo que yo estoy tratando de hacer simplemente es sembrarle una idea. No nos podemos dividir por nada. Amén. ¿Puedo tener un mejor amén a eso? Estoy casi matándome aquí para hacer algo y usted no me amén lo dice. Porque quiero leer este verso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque el yugo desigual trae un compañerismo. O sea, yo quiero que entiendan esto. Vamos, ponete de pie ahora que veo tan amoroso con Mayra. No, pero Mayra también, Mayra me hizo quedar mal, ahí quedamos mal. Porque estamos hablando de esto y entonces ¿qué quedamos? Quiero que vean esto. Voy a hacer esto ilustrado. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia o qué acuerdos, qué pactos, qué negocios, qué compromisos se adquieren entre Cristo y Belial? Eso que usted está viendo ahorita, en este momento, que se ven bien, ¿verdad que sí? Yo no sé, yo percibí que venían bien. Entonces, quiero que vean esto. Esto que ellos tienen, sin darse cuenta, están generando un acuerdo. Esta mañana o tienen un acuerdo con Cristo o tienen un acuerdo con el diablo. O sellaron un pacto con Cristo o sellaron un pacto con el diablo. Es lo que Pablo está expresando. El tema de los pleitos en el matrimonio alcanzan mucho más allá de lo evidente. Lo que Pablo está diciendo es, ¿qué acuerdo hay? Damas y caballeros, tengo que decirles esta mañana que cada vez que hay un pleito en una familia, que hay un gran desacuerdo y que un orgullo nos gana, hay un contrato que se está estableciendo con las tinieblas. Y no sé usted, pero yo no quiero hacer negocios con el diablo. Yo tengo un negocio establecido con Cristo mediante la sangre poderosa de Jesús y no con el diablo. Pero si ellos no permanecen así, entonces están firmando un contrato con las tinieblas. ¿Puedo tener un amén o esto es descabellado? Gracias, hermano. Y bueno, Mayra, usted también puede sentarse. Es como que se me queda que está bien. Pero ahora vean esto. Quiero que vayan conmigo al libro de Malaquías. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 2, verso 14. En adelante. En el libro de Malaquías, los cristianos nos hemos cansado de tratar de enseñarle a los hermanos a diezmar y a ofrendar. Pero Malaquías no es un libro de ofrendas y diezmos. No es la intención de Dios sacarle solo el dinero a usted. El tema de las ofrendas y los diezmos ha sido ampliamente discutido y usted con los diezmos y las ofrendas simplemente honra a Dios o honra al diablo. Una de las dos, ya eso está claro. Pero el libro de Malaquías es un libro de ordenamiento que tiene una dimensión y una revelación mucho más profunda. Y tengo que decir esto para la iglesia. El libro de Malaquías es un libro que fue el último libro escrito antes de que Cristo viniera, que preparaba el camino al Señor, que tenía que poner en orden lo más importante para que entonces, puesto en orden, viniera una manifestación divina llamada Jesucristo. O viniera la manifestación divina llamada Jesucristo. Dice la Biblia aquí, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Sigamos leyendo. No hizo el uno
habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Ahora yo quiero que lean esto todos, aunque no lo entiendan. ¿Y por qué uno? Ahora quiero que lean bien fuerte lo que sigue. Porque buscaba una descendencia. Ahora dejémoslo ahí para no leer más. Dice la Biblia que cuando Dios formó a Adán, lo hizo uno. Aunque en él había abundancia de espíritu, podía haber hecho miles, pero hizo uno, porque tenía una intencionalidad. Y él andaba buscando una generación para Dios. Y quiero decir esta mañana que Dios anda buscando en esta tierra una generación para Dios. Y la razón por la que usted se casó y la razón por la que alguien tuvo la capacidad de concebir un hijo es porque Dios le plació levantar de esa persona una generación para Dios. Así que yo no estoy casado con Chana solamente porque fue la mujer que la vi bonita y toda la cosa y me enamoré, sino si no tengo el entendimiento que lo que estamos haciendo es levantar una generación para Dios, nosotros permitiremos que nuestros hijos se perviertan. Pero lo cierto es que Chana y yo nos tenemos que poner de acuerdo de una u otra manera, aunque casi nos muramos en el intento, porque tenemos que levantar una generación para Dios. Tóqueme a alguien para que no pierda esto, pero y dígale a su oído, tenés que entender que vas a levantar una generación para Dios. Y dentro del concepto de levantar una generación para Dios, las reglas del juego cambian. Porque usted no puede tener hijos para alimentarlos y pagarles una educación. Porque además te digo algo, la educación que nosotros tenemos y aquello que nosotros llamamos ministerio de educación, eso es una aberración. Nosotros deberíamos de hacer una revolución social y levantarnos en contra de todo eso. Porque a los niños les están enseñando. Mire, una de las vergüenzas más grandes que he pasado como papá fue asistir a la graduación de Adriel de 6º año. Qué vergüenza horrible yo pasé. Porque los educadores, llámese y póngase esto en tela de juicio, entre comillas. Como estaba el pastor ahí, a alguien se le ocurre que el pastor orara por el evento. Le dije, vamos bien. Y paso a orar. Y oro. Y termina la oración. Y de repente entra en operación la disco móvil. Y sale una maestra loca que había ido, yo creo que todavía está, espero que Dios haya tenido misericordia de esos pobres niños que duda esa mujer y la haya movido para otro lugar, pero porque hemos orado por... Y sale, bueno, ahora sí, a bailar. Y entonces yo estoy viendo a los niños, compañeros de Adriel, y Adriel además estaba viéndome como que bailo, no hay. Y estaban los chiquillos que se desarmaban todos aquí. ¡Ah, mira, no está la gasolina! Por la ignorancia mía, yo fui a un lugar de esos. Con Asiel fui más inteligente y yo no cargo con ese pecado. Y así Asiel le agarra la verdadera es problema de ella. Pero se imaginan lo que es. Entonces a nosotros nos vendieron la idea de que es el ministerio de educación, el ministro. Y llegó el señor ministro a la escuela y los papás sabían porque vino el señor ministro. Y cuando viene un ministro del evangelio no lo honramos igual. Pero ¿saben una cosa? El ministro de sus hijos es usted en su casa. El que tiene el ministerio de la educación de sus hijos es usted, papá y mamá. Y será mejor que lo hagan bien delante de la presencia del Señor para que no estén formando una generación perversa, sino que sea una generación para Dios. Porque vuelvo a insistir en esto y lo voy a repetir muchas veces. Estamos aquí para levantar una generación para Dios. Se le dio
la facultad de ser papá para que usted, si tiene que vertir su propia sangre por sus hijos, lo haga, porque usted es la garantía de que su generación será una generación para Dios. No será el pastor, ni mucho menos el ministerio de educación. Papás, pueden levantar su mano conmigo y decir: yo soy la garantía de que mis hijos serán esa generación para la gloria de Dios. Porque si seguimos pensando que es el ministerio de educación, que es el pastor, mire, hermano, yo también tengo hijos y he peleado por mis hijos hasta de todas maneras. Los he puesto bajo amenaza, bajo sentencia, todo lo que usted se imagine hemos tenido que hacer. Me he vuelto violento por amor a ellos. He tenido que aplicarme a fondo, he hecho trabajo de detective sin que ellos se den cuenta, he buscado aliados, un montón de cosas, porque yo soy la garantía de que mis hijos son una generación para Dios. Y como hermano de muchos, he instado a mis hermanos, los he perseguido, los he ofendido, les he caído mal, se han enojado conmigo, se han contentado conmigo, me han bendecido, me han aborrecido, porque estamos peleando como generación. Yo no solo estoy peleando por mis hijos, yo quiero ver los hijos desde Alfonso hasta Priscila, que es mi hermana mayor, y mi hermano menor, puestos al servicio del Señor, porque esto es un tema de generaciones. Amén. Y sí, nos tienen que importar los abuelos, los tíos, las tías, los primos, porque Dios anda buscando una generación para Él. Amén. Ahora quiero que me sigan en un par de versos, porque viéndolo desde esa perspectiva, dice el Señor: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio, como usted lo quiera llamar. Y al que cubre de iniquidades su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando una generación para Dios. Mujeres, pongan su mano en el vientre. Bendito es su vientre, y el fruto de su vientre es bendito. La semilla, la simiente santa que Dios puso en ti no se perderá, será para la gloria de Dios. Amén. Ahora tengo que decir algo más que uno de estos días el Señor me mostró, y se los dije, pero se los repito esta mañana por causa de sus hijos. Cuando Dios estaba en el huerto de Edén con Eva, Dios le dijo a Eva más o menos esto en el capítulo 3, desde el verso 11 en adelante de Génesis, pero no lo pongan en la pantalla para no enredarnos. Dice la palabra del Señor ahí: mujer, yo te bendeciré, tendrás una pelea con la serpiente para siempre, y no haré nada en la tierra que tenga que ver con el combate a la serpiente. Yo no haré nada en la tierra que no pase primero por un vientre de la mujer. Eso básicamente fue lo que le dijo el Señor a Eva: no haré nada en la tierra que primero no pase por un vientre. ¿Están aquí? Amén. Por eso Él anda buscando una generación para Él, porque desde antes Él se sujetó al entendimiento de una mujer, pero el fruto del vientre de una mujer está sujeto a su entendimiento. El fruto del vientre de una mujer estará absolutamente afectado por su entendimiento. La Biblia llama que las mujeres deben de convertirse en maestras del bien. Por eso, hermanas mías, yo sé que las mujeres han sido tildadas de emocionalistas, de enojarse mucho, de contentarse mucho, o de enojarse mucho y contentarse poco en algunas ocasiones raras, pero eso no puede seguir siendo así, porque nosotros hemos sido llamados a levantar una generación para Dios. Imagínense que el Señor dijo: no haré nada que no pase por tu vientre primero. Por lo tanto, lo que Dios vaya a hacer aquí en la tierra tiene que pasar por nosotros primero. Alguien tiene que concebirlo y parirlo. Amén. Amén. ¿O no? Amén. ¿Sabe? Yo estoy preocupado por esta iglesia. Estoy preocupado por muchas cosas. Estoy ocupado también por muchas cosas.
que ya yo siento que deberíamos tener las llaves sueltas para poder transicionar e ir a otros lugares. Yo quiero empezar nuevas iglesias. Quiero empezarlas pronto porque el tiempo se nos está yendo. Por todo lado la naturaleza grita: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y nosotros estamos entretenidos en cosas que ya deberíamos de haber resuelto. Quiero que me acompañen en Jeremías capítulo 1, verso 5 en adelante, porque le tengo una noticia y quiero ampliarla, ya la he dicho. Los niños no son libros en blanco, pero son libros para decodificar, libros llenos de códigos secretos, que son los padres quienes se les da la revelación de esos códigos. Pero no pueden tenerse esa revelación si no están en la presencia del Señor. Jeremías, en el capítulo 1, Dios está hablando con un pequeño niño llamado Jeremías, que él se creía niño, actuaba como niño y pensaba como niño, y fue forzado por Dios a empezar a pensar como un hombre. A ese niño le podríamos decir que Dios le robó la niñez. ¿Está aquí? A muchos de ustedes se han quejado de que le robaron la niñez, pues les tengo una noticia. A Jeremías Dios le apresuró el proceso y le prohibió ser niño. Y hermanos y hermanas, si a Jeremías se le prohibió ser niño, para nosotros las niñerías tienen que ser prohibidas ya. Miren lo que dice el Señor aquí: antes de que te formase en el vientre te conocía, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Una vez más, antes de que yo te formase en el vientre te conocía, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías era un profeta antes de nacer. Antes de que usted se juntó con su esposa esa noche de romance y pasión, y se juntaron los ingredientes de la vida en ese vientre materno. Antes de eso, ya Dios tenía un propósito específico para cada persona que iba a ser plantada en ese vientre. Entonces yo no tengo derecho de pensar qué debe ser mi niño, si debe ser abogado, si debe ser doctor. Yo no tengo derecho como papá de decir, bueno, quiero que sea este niño el más extraordinario cirujano. Yo lo que tengo que hacer es descodificar el código secreto que ha sido plantado en el corazón de ese niño, porque Dios lo diseñó a él para algo. ¿Están conmigo? Amén. Porque mis ideas van a ser un atraso al propósito de Dios para esa generación que la anda buscando. Dígame si puedo tener un amén. ¿Qué le parece si en esta parte del camino me faltan 10 minutos? Usted le da un aplauso al Señor. Jeremías exclama, y dije yo, ¡ay, Señor! No sé hablar porque soy niño. Y él me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca en este día. Entonces imagínense que Dios se acerca en la noche, hoy por la noche, el domingo, ¿qué sería hoy de 10? Perdón que yo sé que es el día del niño, pero no sé qué fecha es. 10. Y se levanta tu hijo mañana, en una madrugada, a las 2 de la mañana, y va a tu cuarto y dice, papá, acaba Dios de hablar conmigo y me prohibió ser un niño. Y quiero decirte que oficialmente hoy, a pesar de que tengo 10 años, entro en mi adultez y empiezo a tomar determinaciones que han sido guiadas y dirigidas por la presencia del Espíritu Santo en mí, porque me habló y me prohibió hablar como un niño. De aquí en adelante tengo la obligación de hablar como un hombre, y voy a ir a enfrentar a los hombres, y voy a ir a las naciones, y voy a hablar a los hombres de las naciones del Señor, porque el Señor me dijo que a partir de hoy ya yo dejo de ser niño. Imagínense los papás de Jeremías, yo no sé qué pensaron. ¿Este tipo se volvió loco o qué?
Pero nuestro trabajo como papás, y solo esto voy a apuntar en este texto, pero nuestro trabajo como papás es decodificar lo que Dios tiene para ellos. Papás, perdónenme que yo sea tan tosco, tan grosero, pero es que ya no podemos estar refugiados en aquello que papá me enseñó así, o yo no tuve papá, ¿qué culpa tengo yo de no tener papá? Pues sí tienes papá, y tienes el mejor papá. Jehová de los ejércitos es un hombre. Amén. Te ama tanto que entregó su hijo para morir por ti. Él te ama, te ama, te ama, te ama. Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de responder a ese amor. Ayer estaba escuchando a un hombre de Dios cantando: tu fidelidad, tu fidelidad. Y estaba pensando en este verso porque lo tenía para este mensaje esta mañana. ¿Sabe? Dios manifestará la fidelidad de Él en cada paso que dé tu hijo si tienes la capacidad de alinearlo a los propósitos del cielo. Amén. Dijo Dios a Jeremías: no tengas miedo, porque yo seré la garantía de preservar tu existencia y de que todas las cosas que haces te irán bien. Yo te defenderé. ¿Saben lo que le dice Dios a un papá que levanta una generación para Dios? Le dice que sus hijos serán protegidos a diestra y a siniestra por la presencia todopoderosa de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo Jeremías: no temas, porque yo iré contigo. No temas delante de ellos, yo te defenderé. Dios nos sostendrá con la diestra de su justicia y el poder de su fuerza, y Él sostendrá a mis hijos aun cuando yo no estoy, si acaso yo logro conectarlos a ellos con el propósito eterno por el cual vinieron a este mundo. El papá de Jeremías no podía ser un papá común. Tenía que entender que no estaba criando un niño, estaba formando un profeta. Esta fue la genialidad de Ana. Ella entendió que tenía que formar un profeta para Dios. Déjeme mostrarle algo más. Estos muchachos nuestros son libros para decodificar. Hace un tiempo atrás vino un apóstol aquí que dijo: vamos a develar los códigos secretos divinos. Yo me pasé todo el mensaje esperando a ver cuándo nos develaba uno y nunca pasó. Pero quieren que les dé un código secreto divino puesto en su mano sus hijos. Hermano, cuando usted lo vea, que es así, que le parece que electricidad corre por su cuerpo, usted tiene que tener cuidado, porque eso es una energía extra. Le metieron una recarga adicional, le metieron una sobrecarga a ese chiquillo para algún propósito específico. No intente que se comporte como los demás. Es verdad, porque usted dice: mi hijo es diferente. Todas las mamás estamos de acuerdo en eso. Todos los hijos son diferentes. Además, no hay niño peor ni muerto malo. Pero usted tiene que entender que esa energía tiene que ser canalizada hacia el destino eterno de ese niño, porque si no, usted tendrá un terremoto en la casa. Tengo noticias. Juan capítulo 5 verso 19. Acompáñenme ahí. Tengo un par de versos más que decirle antes de concluir. Y claro, tendríamos que hablar aquí de disciplina en el hogar. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada que no ve hacer el Padre, y todo lo que el Padre hace, el Hijo tiene la capacidad de hacerlo de la misma manera. ¿Están conmigo? Anoten ese verso les va a decir: porque un hijo no puede aprender a hacer las cosas de Dios si no lo ve hacer a su Padre. ¿Están aquí? Papás, tenemos una responsabilidad. Prohibido ser tan dormilones. Prohibido ser: es que yo tengo un horario para dormir y otro para levantarme. ¿Y quién le dijo a usted que usted vino a dormir a este mundo? Que si yo no como a mi hora. Si no come a su hora, la tripa se acomoda, hermano. Porque Jesús dijo: yo tengo otra comida que comer, que es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si un papá todavía no resuelto el primer problema, que es saber qué es lo que tiene que hacer, ¿cómo podría enseñárselo al hijo? Porque dice la Biblia, ¿qué se me hizo el verso? ¿Qué dice la Biblia aquí? Que el hijo no puede hacer nada que no haya visto hacerlo a su padre. Por eso nosotros hemos sido mal formados
en el Evangelio. Nos enseñaron mal. Los pastores que nos antecedieron hicieron cosas muy lindas, muy esforzadas, pero yo creo que a medida que pasa el tiempo, la revelación va aumentándose y aumentándose y aumentándose para la manifestación de los hijos. Y esa generación que Dios busca para Él, la Biblia dice en Romanos que Dios, la creación misma entera está buscando la manifestación de los hijos. Sería genial que nosotros seamos los papás de esa generación que trae la manifestación de la gloria de Dios a la tierra. Ahora, yo podría contarles historias de historias, pero claro, es mejor que no se las cuente y que le lea un verso más en la palabra del Señor. Dice el verso: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces hemos hablado mucho que el techo de los papás es el piso de los hijos, o sea, nuestros hijos deberían de comenzar a donde nosotros llegamos. La peor cosa que le puede pasar a este mundo es una paternidad deficiente. Este mundo está herido no es por el flagelo de las drogas ni por la inmoralidad sexual, está herido por una paternidad deficiente. El libro de Malaquías, en el último versículo, dice la Biblia: yo les envío el profeta Elías, últimos 2 versos, para que les haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, no sea que la tierra sea herida con maldición. Y la herida mayor que esta tierra tiene es una paternidad deficiente, pero no una paternidad de los impíos, sino una paternidad de los cristianos que no han entendido para qué somos papás. Y esto es algo muy tremendo, hermanos míos, que yo espero contribuir a los hijos suyos esta mañana, sin que se den cuenta, que me amen, para despertar el corazón de los padres, por haber despertado el corazón de los padres al entendimiento de que nosotros estamos levantando una generación para Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos mayores de 6 años? ¿Han pasado vergüenza con sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? ¿En qué enredo lo meten a uno? ¿No es cierto? Cuando estamos en la iglesia se escapa. Pero a mí me hace gracia. Yo veo papás que van orgullosos de su hijo cuando van por la iglesia y van detrás del chiquillo, orgullosos de la torta que se está jalando el chiquillo. Y no es que me cause un problema, porque la verdad que yo también he tenido hijos. Si teníamos que sacar a Ariel fue el que más sufrió, porque algunas veces se portaba tan insolente que teníamos que ir a disciplinarlo en medio culto, a ver si se calmaba para que nos dejara el resto del culto en paz. Pero funcionó. Ahora ama estar en la iglesia. La verdad que sí, tengo que decir que mis hijos aman estar en la iglesia. Yo no los fuerzo. Si tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ya les dije que yo apostaría a porque mis hijos estén aquí. Y todo esto se resuelve con un problema de autoridad. Pero déjenme decirles algo para concluir ese mensaje. Quiero que me acompañen a 2 Samuel 18:33. Cuenta la historia de 2 Samuel, el capítulo 18, que es Absalón. Se había rebelado contra el rey David. El rey David había cometido algunas cosas que tal vez no debió hacer. Por ejemplo, se casó muchas veces. Y esto siempre trae problemas. Trae problemas las exnovias ahora, los matrimonios múltiples, imaginen ustedes. Y el rey David tenía un hijo, se llamaba Amón. Y Amón se enamoró de una media hermana. Y la media hermana se enamoró tanto que se enfermó hasta el punto de llegar a violarla. Y dice la palabra del Señor, andando el tiempo, Absalón, que era hermano de esta hermana llamada Tamar, se rebeló contra David, porque David no hizo nada. Es que David a Amón no lo entristeció en la niñez, no le causó tristezas. Y entonces, cuando Absalón se da cuenta que Amón, su medio hermano, había violado a su hermana, se levantó y vengó a su hermana y la mató. Y pasaron muchas cosas entre la relación de David con Absalón. Y Absalón llegó al punto en que se rebeló contra el rey y quería tomar su reinado.
Él quería arrebatarle su reinado y levantó un ejército y se convenció a unos sacerdotes y lo ungieron por rey en sustitución de David, y se levantó en armas contra David y empezó entonces una cacería humana. Y empezaron los oficiales del rey David a perseguir a Absalón para matarlo por causa de que se había rebelado contra el rey. Y dice la Biblia que el general del ejército se lo encontró. El tipo usaba una cabellera larga y entonces iba cabalgando en su mulo y se enredó sus cabellos en un árbol y quedó guindando de sus cabellos. Y el general del ejército David lo encontró y empezó a discutir con él, y dice la Biblia que le metió 3 dardos cerca del corazón y que 10 de los escuderos de ese general lo acabaron de rematar. Y cuando la noticia llegó a David, no sé si tenemos el verso ya, hermanos, cuando ustedes gusten. Cuando la noticia llegó a David de que su hijo había muerto, él clamaba a gran voz y decía: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que fuera yo el que muriera en lugar tuyo? Y alguien dijo que David había sido un extraordinario rey, pero un pésimo papá. Yo no me atrevería a decir eso. Yo iría un pasito más allá y diría que tal vez con Absalón él cometió algunos errores, pero no así con Salomón. Porque Absalón y Salomón son los opuestos. Salomón, un hombre amante de la presencia del Señor, que se convirtió en el hombre más sabio, y en el capítulo 4 de Proverbios dice: yo fui lo que fui porque yo tuve papá. Y miren lo que dice aquí. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Y esto es una exclamación de un papá cuando ya es demasiado tarde, porque Absalón había muerto en rebeldía, había muerto en una cacería contra su papá, había muerto odiando a su propio padre, había muerto lejos, absolutamente lejos de los planes y propósitos de Dios para su vida. Y David sabía que él era la garantía de haber levantado una generación para Dios, y él clamó con un desespero que muy pocas veces en la vida de David se puede ver, excepto esta. Y él decía: Absalón, Absalón, hijo mío. Pero ya no había un Absalón que le contestara su lamento, porque ya era demasiado tarde. Hermanos y hermanas, vengo esta mañana a decirles que no esperemos a que sea demasiado tarde para nuestra generación. Si usted me dice: pero tiene 20 años, no es demasiado tarde. Pero tiene 30 años, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para que usted empiece a ejercer su paternidad. Pero me equivoqué, no importa, reúnanos una mañana, hable con ellos, dígale: perdónenme, he sido demasiado permisible con ustedes, he sido demasiado frágil, pero a partir de esta mañana las cosas cambian. Porque tenemos que levantar una generación para Dios. No importa si su hijo tiene 40 años. He escuchado a mis hermanos mayores recordando algunas palabras de mi papá que se las dijo cuando tenían 40 años. Él tomó a uno de mis hermanos mayores que andaba desordenado y le dijo estas palabras: yo cometí muchos errores en mi vida, pero tracé un camino para que mi familia y mis hijos caminen por él, y el camino está trazado y ustedes deben de caminar por él. Un día uno de mis hermanos andaba desordenado y llegó a su casa y tenía muchos años y quiso fumarse un cigarro, y llegó con un aliento de alcohol, como dicen los tráficos. Y mi papá se le paró al frente y le dijo: esta es mi casa se respeta, en mi casa no se practica nada de eso. Fue la última vez que mi hermano el grande le llegó un aliento de alcohol a mi papá, porque un papá es el representante legal de Dios en esa casa. Y si sus hijos se irrespetan a usted como papá, irrespetarán por el resto de su existencia a Dios.
Porque si no tienes respeto por el papá, y no somos nosotros los que fuimos llamados para enseñarle a nuestros hijos que nosotros los honramos a ellos, sino que estamos puestos para enseñarles que a los padres se honran, porque esto es un principio natural. Miren, quiero mostrarles una cosa simple para concluir. Todo lo que Dios va a hacer del cielo a la tierra pasa por un vientre. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Pueden estar de acuerdo conmigo? Amén. Y todo lo que va de aquí para allá pasa por un vientre. Si pudiéramos hablar de la figura de la Trinidad, que nosotros hemos hablado tanto y entendido tan poco, nos daríamos cuenta que las familias fueron puestas en la tierra para levantar una generación para Dios. Por eso esta mañana vamos a pedirles a ustedes que me ayuden a orar por los niños. Por favor, hazme el favor de decirle a Sarita que le traigan los niños. Ahora quiero que vean esto mientras los niños llegan. Hay cosas que no podemos negociar en la casa. Me gusta pensar en el lugar de honor que tenían los señores. Llegaste a la casa de estos viejitos campesinos y el viejito estaba con las patas peladas, con el sombrero en la cabeza. Entonces se quitaba el sombrero, lo ponía en la esquina de la mesa y se sentaba en su lugar. Nadie tocaba ese lugar porque era el papá. Ese era el papá. Cierto hombre mayor de 40, ¿cierto? Que el papá tenía un asiento, que tenía un lugar. Eso era honor. Con los papás no se jugaba. Es inconcebible lo que está pasando en este tiempo. Papás amedrentados por chiquitos de 13 años, porque ahora son drogas y llegan violentos, sacando el pecho y el papá se les agacha y les dan el gobierno. Escuchen bien, yo no quiero ser legalista, solo quiero decir una verdad simple y práctica. Lo que yo no gobierne en mi casa lo gobierna Chana, y lo que no gobierna Chana lo gobernarán los hijos. Alguien tiene que establecer gobierno en la casa. Entiendan esto, no es que estoy yo diciendo que quién manda en casa, ya todos saben quién manda en la casa. No me hagan repetirlo en público, soy muy feo. Pero escuchen bien. Si yo no establezco un gobierno en mi casa, lo va a establecer cualquiera. Y si no lo establece la mamá, lo establece el vecino o la vecina, o el narcotraficante, o el borracho, o alguien va a traer gobierno. Alguien tiene que poner gobierno en esa casa. Y el gobierno empieza estableciendo los principios de autoridad del reino. Dios. El hombre como cabeza del hogar, el hombre y la mujer como cabeza del hogar.